¿Qué tal, Adrián? Caro, quiero explicarles cómo vamos a hacer una migración de correos de un hosting a otro entre diferentes plataformas. Ya alguna vez les había comentado cómo hacerlo, pero no les cómo hacerlo desde cPanel a cPanel, creo que ya saben, pero hay otras formas de hacerlo, entonces lo que quiero explicarles en este video. La forma que ustedes ya conocen es migrar los correos de cPanel a cPanel. La verdad es que es relativamente sencillo. Copian la carpeta del mail, más bien la comprimen, la copian y la suben a otro cPanel y crean los correos y ya se quedan dadas de alta los correos. La verdad creo que ya lo han hecho varias veces o en algún par de ocasiones. Pero lo que no han hecho es migrar de otras plataformas a cPanel. Como saben, puede haber plataformas que sean diferentes a las que regularmente ustedes ocupan. Pueden ser Plesk, Vesta, pueden ser también los servidores de Gmail, los servidores de Outlook o cualquier otra plataforma que no sea cPanel. Muchas veces tenemos clientes que vienen de estas plataformas y que se quieren hospedar en nuestros servidores y hay que migrar todos sus correos. La parte de migrar la página web pues relativamente es sencillo, ya que únicamente tenemos que copiar los archivos, copiar la base de datos y volverlo a subir en el hospedaje. Pero en el caso de los correos electrónicos, estas plataformas como son Plesk y Vesta, y supongo que Gmail y Outlook, tienen ordenada de diferente manera sus carpetas y entonces no podemos nada más copiar y pegar todos los correos en nuestra carpeta de cPanel porque nos va a marcar diferentes errores, ya que no es la misma configuración con la que se trabaja cPanel a las otras plataformas. Entonces lo que vamos a ver en este video pues va a ser cómo hacerlo para estas plataformas. Tenemos dos opciones, una es ocupando una aplicación que se llama Emapsize y la otra que se llama Emapsync. Emapsize es una plataforma que ya tiene es un programa que ya tiene mucho tiempo, el cual ocupábamos nosotros mucho antes para hacer este tipo de migraciones. Emapsize es una plataforma, más bien es un programa que se descarga. Les pongo el link, que es donde ustedes pueden descargar esta plataforma, este programa, y aquí les pongo un video muy sencillo de cómo ocuparlo. Las ventajas es que es muy sencillo de usar. Las desventajas es que a veces no llega a pasar las carpetas de forma correcta, de tal manera que si un correo electrónico tiene carpetas, por ejemplo, aparte de las predeterminadas que son enviados, papelera de reciclaje, bandeja de entrada, spam, puede que el usuario haya creado otras carpetas como son importantes, carpetas personales, etc. Con esta plataforma muchas veces ese tipo de carpetas no llegan a pasar y se quedan estos correos todos integrados en la carpeta de bandeja de entrada. Y también el problema que suele haber con esta plataforma es que muchos correos que ya estaban vistos al momento de hacer la migración quedan como no vistos, y eso pues a algunos clientes les llega a molestar. Otra de las desventajas que tenemos con este programa o este aplicativo es que dependemos de la infraestructura de la red para hacer la migración. Como tenemos que descargar este programa e instalarlo en nuestra computadora o en nuestro servidor, si nuestra computadora está lenta, pues la migración va a ser muy lenta. Si nuestra red está lenta, pues también vamos a tardar muchísimo. Si nuestro servidor es rápido, pues vamos a hacerlo de forma más eficiente y vamos a tardar menos tiempo. Y otra desventaja que tiene Emapsize es que tenemos que hacer la migración de uno por uno, puesto porque nada más tenemos regularmente una computadora para trabajar, ya que si tuviéramos 5 computadoras podríamos estar haciendo diferentes migraciones de correos electrónicos al mismo tiempo, pero lo regular es que nada más tengamos una máquina. Y bueno, lo que es Emapsync es una plataforma que apenas ocupé para hacer una migración bastante grande de Grupo Alert, en la cual tuve que migrar 37 correos electrónicos de Plesk a cPanel y ocupaban casi 60 GB de espacio.
Las ventajas de IMAP-Sync es que es multiplataforma, se puede instalar en Linux, en Windows, en Mac, sin ningún problema. Otra ventaja es que las carpetas respetan mucho el cómo se hayan creado, a diferencia de IMAP-Size, donde a veces se llegan a perder estas carpetas creadas de forma personalizada. Con IMAP-Sync no tenemos este problema. Otra ventaja es que tenemos varios servidores y que no dependemos tanto de que se instale o no en una computadora. Y otra ventaja es que puede ser multitareas. Como tenemos diferentes servidores, podemos estar conectándonos a diferentes servidores para hacer el mismo procedimiento en diferentes momentos. Aquí lo único que hay que revisar cuando vayamos a trabajar con varios servidores o multitareas es que el servidor donde vayamos a migrar y de donde vayamos a sacar la información soporte múltiples instancias, o no sobrepasar. Por ejemplo, si sabemos que es un servidor pequeño donde nada más tenemos 2 GB de memoria en RAM, pues tal vez únicamente podamos hacer dos tareas al mismo tiempo. Y si tenemos un servidor con 16 GB de memoria en RAM, podemos estar tal vez hasta haciendo 10 procesos al mismo tiempo. Y bueno, esta aplicación es la que les voy a explicar cómo ocupar para hacer las migraciones. Para explicarles cómo hacer esta migración, vamos a hacer una migración de lo que es la plataforma Vesta a cPanel. Y para el ejemplo vamos a ocupar el hospedaje de Quality Service, del cual tenemos un correo que se llama qualityservice.mx con la contraseña que están viendo, y lo vamos a migrar a un cPanel en el cual tenemos asesoría contable. Estos son los datos de asesoría contable para entrar al cPanel. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues conocer el aplicativo o la página de la aplicación, que es esta. Se dan cuenta, no tiene nada de diseño, pero la verdad es que es bastante útil. Entonces lo primero que vamos a requerir es saber qué correo vamos a migrar. Aquí ya estoy en la cuenta de Vesta de Kubnode. Nos vamos a los correos y aquí en Quality Service quiero que me muestre los correos. El que vamos a migrar es este, donde tenemos 16 megas. Entonces los datos que necesitamos para migrar este correo van a ser los siguientes, que son los que nos pide IMAP. IMAP tenemos dos formas de hacerlo: instalando el aplicativo en un servidor o ocupando su plataforma en línea. Para el ejemplo vamos a ocupar la plataforma en línea. Esta es la plataforma en línea. La única desventaja que tiene la plataforma en línea, que es gratuita, es que solamente nos permite migrar hasta 1 GB. Si intentamos que un correo ocupe más de 1 GB, el sistema nos lo va a bloquear y no nos va a permitir hacer la migración. Por lo cual es importante que cuando vayan a ocupar esta plataforma revisen que los correos no pesen más de 1 GB, o si no les va a marcar un error. Si queremos ocupar el de pago, pues habría que pagar 120 euros o 30 euros dependiendo de lo que vayamos a hacer. Que también les voy a explicar cómo hacerlo sin tener este límite, pero primero vamos a hacer una prueba más sencilla. Entonces los datos que necesitamos para hacer esta migración son los datos de IMAP del servidor de entrada y del servidor de salida, o sea, de donde están actualmente los correos, y los datos de IMAP del servidor donde vamos a migrar todos los correos electrónicos. Los datos son los siguientes: necesitamos el correo electrónico o el login con el que se está conectando el usuario a su cuenta de correo. Necesitamos la cuenta de correo y necesitamos el servidor a donde está actualmente alojado ese correo electrónico. Como el servidor de momento está en el mismo dominio, no es necesario que pongamos la IP del servidor, solamente hay que poner el dominio donde están actualmente los correos. Y del otro lado necesitamos el correo electrónico donde se va a crear o donde se van a dejar todos los correos, donde se van a migrar, su contraseña y el servidor a donde vamos a migrar. ¿Ok? Después de eso nada más le daríamos aquí clic en sincronizar y se haría el proceso.
Pero antes de hacer esto tuvimos que haber ya creado en el servidor nuevo un dominio y este correo. Entonces nos vamos al cPanel de asesoría fiscal y contable. Vamos aquí, como es un hospedaje multidominios, lo que voy a hacer es crear un dominio nuevo a este hospedaje. Si este hospedaje no fuera multidominios, lo que haríamos sería entrar a SecureWHM y crear un nuevo hospedaje. Pero lo que voy a hacer aquí para este ejemplo es crear un nuevo dominio. Un dominio que dependa del dominio principal de asesoría fiscal y contable. Para eso me voy a dominios y le voy a crear uno nuevo. Vamos a hacerlo directamente desde aquí, agregar un nuevo dominio. El dominio que vamos a agregar pues es el de asesoría fiscal, que diga Quality Service. Es el que vamos a migrar, entonces el que vamos a crear. Creamos nuestro dominio, lo agregamos. Se dan cuenta, ya se creó. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es crear ese correo electrónico para ese dominio. Lo vamos a crear. Tomen en cuenta que cuando ustedes creen este dominio, este correo electrónico tiene que tener mínimo la misma capacidad del correo electrónico que ustedes van a migrar, de tal manera que si aquí en Vesta el correo que vamos a migrar, que es el de pagos, estamos ocupando 16 megas, mínimamente en el correo que vamos a crear también deberíamos de tener los 16 megas, y las contraseñas también pueden dejar las mismas, o puede que aquí tengan una contraseña y aquí pongan otra. Eso va a depender de los servidores, pero para el ejemplo vamos a ocupar las mismas. Entonces vamos a crear el correo que vamos a migrar. El correo es este y la contraseña va a ser esta. Como el correo nada más pesaba en el otro lugar 20, aquí le voy a dejar, ocupaba 16, aquí le voy a poner 20, no creo que tengamos problema. Y lo vamos a crear. Ok, vamos a revisar que ya se haya creado el correo. Está en la página 2. Aquí está pagos, qualityservice.mx. Ya tenemos el correo, ya tenemos la contraseña, nada más nos falta la IP del servidor a donde vamos a migrar. Esa IP la pueden sacar muy fácilmente, entran a la página de inicio de cPanel y es esta IP. Ya que tengan ese dato, nada más lo copian y lo pegan aquí. Ok, con eso va a ser más que suficiente para poder hacer la migración. Si todo está correcto, solamente tendríamos que darle aquí en sincronizar y el sistema va a empezar a hacer la migración. La ventaja de este servidor con el que estamos trabajando es que te va indicando cuánto va avanzando. Si se dan cuenta, aquí ya me dice que está completamente realizado. Aquí también en esta parte son los datos de la consola que nos van indicando qué estatus va teniendo nuestra migración. Se dan cuenta que me dice que ya hizo toda la migración, que está completamente bien, y aquí nos van dando los logs. Los logs es importante revisarlos para detectar que no haya fallado nada. Aquí donde dice errores detectados, si nos dice que no hay ningún error es porque todos los correos pasaron. Entonces nos vamos al cPanel, vamos a buscar nuestros correos electrónicos. Nos vamos a la segunda página y si se dan cuenta, pagos ya tiene
14.44 megas. A veces no es tan preciso el dato que te marca aquí. Si en Vesta nos decía 16 y aquí nos dice 15.44, esta variable de tamaño puede ser por las diferentes plataformas. Lo que es importante para checar que todo está bien es entrar al correo y revisar la cantidad de correos electrónicos que tengamos. En este caso tenemos 13. Muchas veces se nos llega a quitar uno, se nos llega a agregar uno nuevo por el correo que se crea en automático cuando se crea el correo. Pero en este caso tenemos 13 cuentas de 13 mails en la bandeja de entrada y deberíamos de tener la misma cantidad en pagos quality service. Vamos a entrar para ver si es correcto. Vamos aquí, vamos a webmail. Ponemos el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos 12 correos electrónicos y en la migración tenemos 13. Regularmente se incrementa un correo electrónico por lo que les comenté antes. Cuando nosotros creamos un correo en cPanel, siempre se crea o siempre llega un correo de la configuración del mail. Pero es muy importante que ustedes revisen que si aquí hay 13, en el servidor donde estaba antes la información haya 13 o 12. ¿Ok? Y pues las carpetas en este caso para el ejemplo son las mismas, entonces no tenemos ningún problema. Pero sí es muy importante que revisen en primera instancia los resultados de los logs, que aquí no nos marquen ningún error. Si nos marca algún error, puede ser que algunos correos no hayan pasado, que también ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente es lo que quería explicarles de cómo hacer una migración entre correos electrónicos de diferentes plataformas. En el caso de Grupo Alet, que lo migré y que ocupábamos varios correos electrónicos que ocupaban más de 1 giga, si se dan cuenta que teníamos uno de 4.2 gigas, teníamos uno de 0.7, teníamos uno de 2, había correos hasta de 9 gigas. Entonces con esta plataforma, si yo lo intento hacer, me va a restringir a menos que yo pague. Pero en la documentación, cuando ya me puse a investigar un poco más, leí esta parte donde dice que hay otras plataformas que ocupan el mismo código para montar sus propios servidores y que también los podemos ocupar. Esto lo pueden ver en Similar Software Tools and External Service. Si dan cuenta, aquí nos va a marcar muchas plataformas que hacen lo mismo. Algunas son de pago y otras no. Y estas plataformas están basadas en el mismo sistema. Y estas son plataformas que hacen lo mismo o cosas similares, pero que no ocupan IMAP Sync. En este caso, la que yo estuve probando varias. La de Rusia trabaja bastante bien, pero está en ruso, entonces me confundí un poco porque no está bien traducido y aparte no sé nada de ruso. Pero la que yo les recomiendo que ocupen es esta, la que es de Canadá. La pueden ver aquí también en los externos. Déjenme les digo dónde está. Esta
esto trabaja bastante bien. La única desventaja que tiene esta es que cuando ustedes hacen la sincronización no les va diciendo cuánto van avanzando, si van el 5%, el 10%, el 30%. Esta no hace eso. Esta simplemente empieza a hacer el proceso. Si ven que no tiene ningún error, empieza a migrar todo. La ventaja que tiene es que esta no tiene la limitante de 1 GB. Yo ocupé esta plataforma para migrar todos los correos que ocupaban más de 1 GB. Y la verdad es que esta plataforma trabaja mucho más rápido que la plataforma oficial. En este caso, cuando yo intentaba hacer una migración en la plataforma oficial, para hacer una migración de 900 megas, me tardaba como 40 minutos, 45 minutos. Y cuando ocupaba el externo, el de Canadá, que es este, lo hacía mucho más rápido. Por ejemplo, el de 9 GB lo hizo en 3 horas. La verdad es que es mucho más rápido y no tiene la desventaja de limitarte a 1 GB, pero sí tiene la desventaja de que no te avisa cuánto va avanzando. ¿Ok? En las otras plataformas, igual que en la original, hay que tomar en cuenta esto. A veces cuando el servidor está ya muy saturado, el servidor le marca a IMAPSync que tiene mucha carga de trabajo y cierra el proceso. Entonces aquí hay una parte que les dice, hago otra vez el proceso. En el estado les dice que se terminó el proceso, pero que más bien que el sistema marcó un error de proceso. Eso significa que no terminó de hacer el proceso y que faltan de sincronizar varios correos. Y aquí en la plataforma hasta les dice, ¿sabes qué? En vez de que diga 100%, nada más les dice 80%. Y se vuelve a activar este botón para que lo vuelvan a hacer y continúen en el porcentaje que se quedó. Si aquí se quedó en el 80% y ustedes le vuelven a dar sincronizar, vuelve a hacer el otro 20%. Me pasó muchas veces que le tuve que dar resincronizar como 5 veces, porque no sé si la plataforma era muy lenta o el servidor donde lo quería montar estaba marcando sobrecarga de datos, pero aquí sí me lo tuve que resincronizar varias veces para migrar los correos electrónicos que pesaban menos de 1 GB, perdón. Pero el de Canadá, que fue con el que hice los correos más grandes, con las migraciones más pesadas, no tuve ese problema. La verdad es que funciona bastante bien. Pensé que me iba a dar más problemas porque este servidor es un servidor muy pequeñito de 5 GB si no mal recuerdo, y el servidor oficial es un servidor de 15 GB, pero supongo que este, como casi nadie lo ocupa, por eso es más rápido. Aquí no tuve que hacer ninguna resincronización para terminar las migraciones. Ok. Tomen en cuenta que el orden en el que están acomodados los datos es diferente. Aquí primero les pide los hosts, después pide los usuarios y después las contraseñas. Y en el oficial primero pide el correo, la contraseña y después los hosts, para que no se vayan a equivocar en esa parte. Y bueno, ya nada más por último, les muestro algunas pantallas de cuando marca algún error el sistema. Aquí por ejemplo, de un correo que hice, la migración, no se alcanza a ver aquí, pero dice detectados un error, y aquí te dice cuál fue el correo que falló. Ya te da el título del correo y la razón por la que falló. Como nada más falló uno, la verdad es que no le di importancia. Y por ejemplo aquí me dice que detectó 6 errores y te marca los 6 errores. Chequé a qué se debían y eran porque había como que una falla en el título del correo, pero como ya son correos muy antiguos tampoco le di mucha importancia.
en la lista de alert lo que hice fue estas imágenes o estas capturas de pantalla, las fui poniendo para ver qué errores había, por si en algún momento el cliente me dice, ¿sabes qué? Cuando hiciste la migración me faltaron correos. Tal vez sí les falten correos, en el caso de Rodríguez les puedan faltar 6, pero yo creo que ni se van a dar cuenta porque son demasiado obsoletos. Y pues básicamente es lo que quería explicarles de cómo ocupar esta plataforma para que puedan hacer migraciones de correos. Aquí les dejo los links y en breve les paso este PowerPoint para que ustedes lo puedan checar.